Hola chamusqueros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estos últimos meses no hemos estado conectados por problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Hoy hablaremos de la nueva camisola y de la selección y sus próximos partidos. Así que iniciamos. Hace unas semanas, la selección de fútbol de Guatemala estrenó su tercera equipación, siendo esta la edición conmemorativa de los 100 años de la FEDEFUT. Según informó Umbro, la empresa de indumentaria británica, en una semana se vendieron más de 1.500 camisolas en todas las tiendas del país, lo que equivale a más de 500.000 quetzales, que no es una cifra récord, pero sí una de las mejores en la historia de la selección. Lamentablemente, ese dinero no va para la fútbol. Como podemos ver, ahora tiene otro color, el negro, el cual le da elegancia a la camisola. También vemos esa franca tradicional que nunca puede faltar. En las mangas y cuello, para no perder la tradición, tiene unos detalles en celeste, lo cual resalta mucho. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta nueva camisola. Luego de algunos rumores sobre los posibles rivales para la selección de Guatemala, se confirmaron dos amistosos para el combinado nacional. El primer rival será la selección de México, el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Azteca, de visita en México, a las 20 horas. Este amistoso fue posible ya que la dirigencia de fútbol de Costa Rica canceló su amistoso de la próxima semana contra México, debido a la falta de acuerdo con las autoridades de salud. Gracias a esto, México se quedó sin rival y no tomó mucho tiempo para llegar a un acuerdo para el amistoso con la selección nacional. Adicional a este partido, la selección chapina jugará el 6 de octubre de visita contra Nicaragua. Síganos en Facebook como La Chamusca Guate y en Instagram como la-chamusca-pt. Y hasta aquí el video, chamusqueros. Espero que les haya gustado y si es así, suscríbanse y denle like. Comenten qué tipo de videos les gustaría que subieran. Gracias. Nuestra selección es grande, somos siempre los primeros. Hace tiempo batallamos, nos llevamos de las manos con la fe que ganaremos. No nos dejaremos vencer, porque